ser la última, tiene un funcionamiento distinto a las 3 sesiones anteriores. En esta ocasión tenemos 2 invitados, nos van a acompañar, nos van a exponer primero ellos una breve presentación y al final vamos a dar pie a que todos podamos conversar sobre lo que ellos nos van a comentar hoy día. Por lo mismo, les recomiendo a todos que las dudas que tengan las guarden para el final y así podemos abrir el micrófono y conversar con ellos. Los voy a presentar. Hoy nos acompaña Matías Marinovic, que es artista visual de la Universidad de Chile y que nos va a mostrar un poco de su obra. Y nos acompaña Luis Rosas Escobar, historiador del arte y estudiante de magíster en Historia de la Cultura y las Artes, que nos va a contar, nos va a hablar un poco de arte en el estallido social y en pandemia, profundizando un poco lo que vimos al final de la sesión, de la segunda sesión. Así que ahora le voy a dar el pase a Matías para que comience con su presentación. Bueno, hola a todos. Como dijo Katiuska, gracias por el pase, amiga. Voy a hablarles un poco... ¿Se escucha bien? ¿Estáis bien, Cata? Ya. Sí, sí, sí. Voy a hablarles un poco acerca de lo que hago. Voy a mostrarles algunas de las obras y quizás como algunos mapas para que logren entender bien más o menos cómo ejecuto el gesto y de cómo trato temas como memoria, relato, patrimonio. Vamos. Yo puedo correr solo el Power, ¿se puede, Catita? Creo que no, Mati. Pero Ya, tú me puedes ya no decir y importa. yo avanzo la diapositiva. Ok, acá. Bueno, eh, mi obra es una obra, son objetos autobiográficos, que trato a través de quizás como a modo de terapia, eh, traumas míos de mi infancia, vacíos, en general como cómo fue mi desarrollo como individuo a través de las carencias paternas, del abandono paterno, y de cómo esto repercute en mi presente, digamos, y de cómo voy tomando distintos gestos en el arte para poder hacerme avanzar a mí. Dale, Llanos. Bueno, esto es súper en base también al relato, el relato de mis familiares, de cómo fueron mis historias de infancia, todo se retroalimenta para llegar a piezas que cuando les muestre ejemplos visuales van a poder entender mejor. Entonces, tengo la plástica, que mediante el ejercicio de memoria, que es ver desde el presente los acontecimientos que pasaron, como es un ejercicio de razonamiento, de discernimiento, de empatizar, y desde mi presente, desde los distintos presentes además, poder sacar conclusiones y hacer sentido a vivencias. Esto también tiene que ver como con la deformación del relato muchas veces, de cómo un relato del pasado, o como a modo de ejemplo, se va transformando en los distintos presentes. Entonces esto me moviliza y me hace entender que es como la manera que tengo, la plástica es la manera que tengo de poder reconstruir esos episodios dolorosos míos del pasado y de generar, de autogenerar estas herramientas que me permiten funcionar, digamos, como a modo de prótesis. Y tiene que ver con la psicología, que tiene que ver como con terapias en general mi obra, y además del impacto que el nuevo objeto creado, como a través de modificaciones, cómo ese objeto repercute tanto en mí como individuo, de cómo me hace esto también entenderme a través de un objeto, del patrimonio intrínseco y que además evidencio en un objeto mismo, y de cómo esto impacta a la vez a las personas que me rodean. Vamos. Ya.
Esta es una obra, se llama sin título 1, instalación sin título 1. Es de archivo, en general son puros objetos del pasado que logro configurar en una linealidad semi-vaporosa, en donde lo monto en una pared casi como un mapa policial, como de realmente cómo me encuentro yo en los objetos y cómo esto, de alguna manera, a través de gestos, ya no sé si me ayudáis con la próxima diapo para explicar algo, a través de gestos, cómo puedo yo empezar a contarme a mí primero la historia de mi vida, un poco de estos relatos vacíos y repetitivos de mi infancia de los demás, y cómo yo decido en el presente comenzar a reestructurarme y a armar mi propio relato. Gestos como cosidos de bolsas, en este caso, como eh, fotografías familiares, censurando, evidenciando en otros. Vamos con la que sigue. También, ¿qué es lo que, así como el ejercicio de memoria y como derecho al olvido también, es qué es lo que yo decido borrar también, como lo que decido no seguir transportando. Vamos, eso es un carnet, claro, y ahí Beto en esa foto, cosido con hilo dorado, Beto el nombre de mi padre biológico. Vamos a la siguiente. Acá también, es el mismo ejercicio, en bolsas plásticas, pegados en la pared con windshield de obra negra, bien evidente todo, como no, es sin esconder nada. Y lo que se esconde, digamos, está obviamente escondido. Vamos. Acá también una carta de niño, una fotografía mía de niño, que me velo los ojos por eh, episodios depresivos de mi infancia, etc. Vamos. Ya, esa fue la primera que decido mostrarles, que de alguna manera es para como siento que esa pieza me ayuda a estructurar mucho en general las demás, como siento que me hizo evidenciar potentemente el patrimonio que tienen los objetos en sí, la carga, las relaciones afectivas, incluso traumáticas que puede tener un objeto con uno mismo. Bueno, esta segunda pieza que les voy a mostrar, que estas son fotografías del proceso, es en base ya directamente a la ausencia paterna, al abandono paterno. Esto es ropa que era de mi padre biológico y que yo decido a través de distintos métodos constructivos desarmar esta ropa, eh, mostrarla en fragmentos y deshilar, por ejemplo, deshilar, romper, amarrar en beta por beta, no sé, los hilos horizontales de un jeans, por ejemplo. Decido luego tomar fragmentos y ponerlos en, qué es lo que se ve en la imagen de la izquierda, abajo, que son pruebas de material, que decido estas prendas, una vez ya modificadas, las decido poner entre vidrios y meterlas al horno, a un horno cerámico de alta temperatura, donde se quema la tela, se transforma en un carbón, o sí, es como una ceniza más dura, digamos, donde se sigue viendo el trajín, digamos, de la tela, y a través del vidrio, el vidrio se funde y lo deja como encapsulado. Y de alguna manera, si me podéis ayudar, Llanos, con la siguiente imagen, de alguna manera estas prendas, estos fragmentos más bien de prendas, que luego de estar quemados y de haber pasado por el horno, se deforman porque pierden color, pierden mucha textura también. Incluso ya al momento de fragmentarlo y de presentarlo quemado es un elemento que borra muchos vestigios de lo que fue un original. Y con esto hablo también como de cómo los recuerdos y las vivencias traumáticas de alguna manera se camuflan así en un proceso como de quimera, y de cómo estos objetos luego del trauma también quedan tan frágiles, pero encapsulados, en que eh, es como casi imposible poder entenderlos y poder transportar esas vivencias sin que se sigan fragmentando. Con respecto a, como a los deshilados y la rotura también, la rotura de las telas previas, es también como la
un ejercicio casi psicomágico de cómo yo un poco depuro estos dolores y vivencias difíciles. Vamos con la siguiente. Esta acá, por ejemplo, está trizada, que era parte de la obra también, que fuese así de frágil, que cuando salió del horno se trizó, además, el vidrio que encapsula esta prenda que se ve amorfa, que es una wincha en este caso, es una wincha de pantalón de un jeans. Bueno, la parte que va al botón, etc. Vamos. Ya, entonces, me propongo a mí mismo el generar gestos en la plástica como un mecanismo de sobrevivencia que me permite evidenciar, me permite enrostrarme a mí mismo el patrimonio intrínseco en el objeto. Eso es súper importante, como de cómo yo soy capaz de leer el objeto y de cómo a través de un lenguaje plástico ejecuto acciones que denotan esta vivencia tan personal para que otros, metaforizándola claramente, para que otros puedan, para mostrársela al otro, digamos, para mostrármela a mí mismo también. Esto tiene que ver con la permeabilidad que me provoca a mí el objeto, como cómo me empapo yo de eso, lo que me hace razonar, para saber las operaciones que tengo que ejecutar en objetos que además son como, de alguna manera, como basuras o como cachureos que consigo de este personaje, que es este padre, y que son muy pocos los objetos que tengo de él, entonces cómo yo, a través de la introspección y de una conversación conmigo, logro intervenir ese objeto de la manera más lúcida posible para decir exactamente lo que el objeto me provoca, o evidenciar un proceso mío de mi infancia que necesito desarrollar en mí para poder entender. Bueno, la escritura y la construcción en general del objeto es como vital, que es donde me logro como explayarlo y dejarlo en párrafos para luego leérmelo, claro, leérmelo a mí mismo, que me ayuda muchísimo a incluso seguir escribiendo, como un bastón. Lo que el tránsito del objeto es súper importante porque tengo un objeto inicial que sufre un puñado de modificaciones y luego es otro objeto. O sea, es un objeto que transitó en gestos para evidenciar patrimonio, lo repito. Vamos. Esto me ayuda, lo postulo como una prótesis, ¿no? Como una prótesis vivencial, emocional también. Esta es otra obra que consta de 12 camisas, por eso se llama 12 camisas, que a través de un proceso cerámico, de una técnica cerámica, logro 12 piezas en este caso, hechas en colada que son altamente frágiles. Esta ropa era de este personaje que le estoy hablando, que es este padre biológico. Dale, Llanos, a la siguiente, por favor. Bueno, este es el proceso que ejecuto en cada una de las piezas para poder meterlas al horno. Efectivamente es ropa que usó él, entonces a través de ejercicios de limpieza, de desetiquetado, de sacar botones, de también filtrar telas, etc., me permite a mí nuevamente este como espacio en el tiempo en que logro palpar experiencias que fueron olvidadas por el trauma o que no me contaron, o que a través de mi adultez de hoy logro comprender y llenar ese vacío del pasado. Vamos con la siguiente. Ya, este es el resultado. Aquí hay dos ejemplos de las 12 camisas. Son efectivamente camisas cerámicas, ya no hay nada de tela. A través de este proceso de cerámico de quema del horno, la camisa desaparece con un positivo único. Quizás si los que cachan algo de moldes, si en general en la cerámica sale un negativo, y del negativo se pueden reproducir muchos positivos. En este caso, el original era la camisa, y de la camisa misma sale un positivo único en que no se pueden seguir sacando reproducciones. Con esto hablo un poco como de esta pérdida del original, de esta pérdida del padre, de los recuerdos frágiles
y únicos que me dejó, de lo intransportable, del bulto, de lo frágil nuevamente, por millones de veces frágiles. Vamos con la siguiente, que incluso hay algunas piezas que al soplarlas se desarman, como la que está en mano derecha, a la mano derecha. Acá hay dos ejemplos más. Acá hay claramente un cuello de camisa. La imagen de la mano derecha se ve súper amorfa, pierde bastante se ve como un bloque o un chorreo de yeso incluso podría ser. Habla un poco de eso, como del apilamiento, de esta figura como esta figura inmóvil y muerta de alguna manera, como de padre que nunca ejerció su rol. Vamos con la siguiente. Bueno, entonces acá explico un concepto que es base en mi obra, que es el concepto de prótesis, que es cómo me lo presento a mí mismo. A través de este conflicto y cojeras de la inadaptación social, depresiones infantiles, etc., gracias a la introspección y de estos relatos incompletos de mi familia y otros, logro a través del gesto generar algo que a mi manera de sentir es coherente para lograr entender mi entorno en general. Y eso hace que evolucione, eso hace que me sane, y eso permite a la vez generar nuevas propuestas a través de la reflexión. Así como súper simple es eso. Vamos con la siguiente. Espérame, acá no logro leer muy bien. Bueno, acá no logro leer bien déjame, si podemos, ahí logré. Esto es una cita de un libro que lo usé mucho para mi tesis, que lo encuentro súper certero. Dice: la memoria es un recuerdo sistemático de hechos, no es un recuerdo sistemático de hechos, sino una historicidad cotidiana. Una memoria que es praxis no se limita al pasado. Su trabajo no es cultivar la recordación, sino habitar el pasado aquí, en una responsabilidad presente. Eso es en conciso lo que hago y lo que también se está un poco haciendo. Yo creo que estamos todos un poco inmersos en esas frases como en la actualidad, en donde nos es imposible, en esta como cuarentena, pandemia global, etcétera, es como imposible no sumergirse en el presente, digamos, analizando todos los hechos pasados y replanteándonos la vida al final, ¿no? Es como desde el hoy, cómo entiendo mi historia, cómo entiendo mi sentir, cómo entiendo el espacio, cómo entiendo los objetos, cómo entiendo las cargas emocionales que me suscitan a mis relaciones en general. Hacerte cargo de tu pasado al final. También, claro, como a sacar cuentas, ¿no? De repente es como que es un poco una obligación también, porque estamos en un proceso en que se nos está obligando a pensar también, y no solo como en el tema sanitario, sino que también como el contexto político que está sucediendo desde octubre, digamos, como que estamos en un momento en que estamos con presiones para pensar. Al final tenemos esa tarea como sociedad, como quizás yéndome un poco más lejos también como con la explosión feminista, por ejemplo, hay como N factores en la sociedad que nos están impulsando a definir formas de pensar y como a actuar en masa, etcétera. Creo que es sano el ejercicio de memoria, creo que es algo que es para siempre, quizá. Es súper humano también sacar cuentas con uno mismo. Y eso es lo que me mueve quizás también. Eso, creo que eso está bien. Muchas gracias, Mati, Bacán, por Catita. compartirnos tu trabajo que es tan personal también, Sí, que es un trabajo muy personal, pero que desde lo personal también se vuelve tan universal, claro, pensando en todos aquellos que crecimos sin la figura paterna. claro.
cómo también en ciertas obras enganchan a otras, que quizás por eso mostré la primera, de cómo muestro signos de algo tan personal, cómo logro universalizar el mensaje, ¿cachai? Como mostrar ciertos certificados, no sé, por ejemplo, una libreta de matrimonio en su momento que estaban en, en esa obra, en que cuando, claro, quizás por redes es un poco más difícil, pero cuando lo ves en vivo es como reconoces objetos que no son tuyos, pero que también estuvieron en tu sistema de vida, que también lo tuvo tu mamá, tu abuelo, entonces uno también, como que la obra a través de esos signos empieza a detonar en el otro inquietudes y experiencias vividas también por esa persona en épocas similares a la mía en este caso también. Claro. Es muy interesante. Me dejó pensando el tema de los negativos y los positivos y Ujú. cómo tu trabajo con las camisas tiene su símil Mm. en cómo funciona la memoria también. Pues al final, Claro, uno en la memoria no tiene negativos de los cuales puede sacar positivos, claro, solo tienes un positivo que a lo largo del tiempo se va modificando, deteriorando, ¿cachai? claro, Claro. Em, sí. Claro, y es un poco también la pega como objeto que tiene esa pieza en sí, que es súper difícil de desmontar. De hecho, esa y la de la ropa que está quemada entre vidrios son obras que es parte del discurso en que cada vez que se montan están más rotas que antes, ¿cachai? Porque son, como tú dices, Llanos, como difícil de conservar algo tan frágil también, no solo como en lo material, sino que como con la experiencia en sí que presento a través de esas piezas que denotan y develan un poco como mis fragilidades también. Sí, sí, pues como eso también tiene su símil en el discurso, como a medida que uno cuenta los recuerdos o que uno hace como pública su memoria, también hay como un cierto deterioro. Claro, Eh, y además no solo como hay deterioro, pero no solamente como no como algo negativo, ¿cachai? Sino que los conceptos también mueren o se deterioran o se fragmentan para continuar con algo mejor también, como el concepto de muerte, que la muerte no es solo del cuerpo, ¿cachai? Sino que las ideas mueren, las amistades mueren ¿cachai? Como concepto y como bultos míos que se supone que cargo, o algunos cargo y otros no, también se fragmentan, son frágiles al constante ejercicio de memoria en mis distintos presentes, ¿cachai? Claro. Mm. Bueno, ahora, siguiendo con esto del patrimonio, pero pasando desde un patrimonio tan personal al patrimonio macro, eh, Luis Rosas nos va a presentar su visión del patrimonio desde el estallido social, desde octubre, y desde el contexto pandemia. Así que le damos el pase a Luis para que nos presente su tema. Muchas gracias, Katiuska. Muy buenas tardes a todas y todos. Partiendo una breve presentación acerca de mí, como ya se dijo, soy licenciado en Teoría e Historia del Arte. Soy estudiante de Magíster en Historia de la Cultura y las Artes. En los últimos años he desarrollado trabajos de investigación, de registro, documentación y colecciones patrimoniales, tanto en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, en el Museo Histórico Nacional, así como proyectos independientes como la iniciativa patrimonial del Liceo Isaura y Nator de Guzmán, Patrimonio Escolar, y actualmente como miembro del colectivo Museo del Resguardo. Dentro de lo que significa el patrimonio cultural nos encontramos con dos grandes ítems, que son, por un lado, la idea de patrimonio como vestigio, y por otro lado, la idea de patrimonio como un proceso o como relato. Las experiencias de la memoria en los últimos años ha llevado a que el patrimonio se entienda vinculado a la idea del relato más que a la idea del vestigio, quitándole este peso histórico que ha tenido a lo largo del siglo XX, por ejemplo. O sea, hoy en día no da lo mismo que un lugar sea declarado monumento histórico porque allí nació alguien que es notable,
sino que más bien hoy en día importa porque gracias a eso tenemos la experiencia de que este tipo de personajes nacen en estos lugares y no son desnaturalizados de la propia historia de la sociedad. No da lo mismo que una persona haya nacido en una casa de adobe a que haya nacido en un palacete, por ejemplo. El patrimonio lo podemos también comprender a través de la noción, partiendo de la idea de monumento, que viene del latín monere, recordar, o sea, directamente nos vincula con la concepción de memoria, la cual también, de alguna forma, es la decisión valiente de recordar u olvidar. O sea, hoy nos movemos entre el deber de la memoria y el derecho al olvido. Siguiente, por favor. Es así como podemos comprender la existencia de distintos tipos de manifestaciones y objetos de la producción humana que han sido hoy considerados patrimonio mediante un proceso de identificación, de validación, por parte tanto de la institucionalidad como por parte de las comunidades, la idea de exhibición, o sea, tenemos que hacerlo público para que pueda ser reconocido por la sociedad, y la idea de la transmisión a las próximas generaciones, o las generaciones futuras. Todo esto con el objetivo también de que las próximas generaciones puedan resignificar los espacios y no sean entes estáticos dentro de la propia sociedad. Por ejemplo, en este caso, el monumento al negro Matapacos, que es una imagen rescatada del Museo del Estallido Social, que es un museo virtual por el momento y que están buscando próximamente poder instalarse dentro de un espacio físico en donde podamos ver y reflexionar sobre los hechos que han ocurrido desde el 18 de octubre en adelante. Esto porque también son testimonios del propio progreso individual, social y comunitario. Y son productores de sentimientos, emociones y experiencias, tanto individuales como colectivas. Lo cuidamos básicamente porque tenemos algún grado de emoción que nos provoca ese objeto o esa práctica. Y así es como hoy en día, por ejemplo, dentro del contexto de confinamiento, se han rescatado recetas que vienen de generaciones anteriores. Y cuando uno se pregunta, ¿y por qué la abuelita hacía la cazuela en una olla chiquitita, siendo que la podría haber hecho en una olla grande? Se pierde el significado, pero se mantiene la tradición. Siguiente, por favor. Pero también nos encontramos con el choque de los discursos, en este caso representado a través de Caupolicán con la cabeza de Dagoberto Godoy. No necesariamente porque los personajes que están allí retratados simbolicen algo más allá del propio discurso, de su propia intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos frente a la necesidad de resignificar los espacios y resignificar los discursos, para que de esta forma podamos generar nuevas negociaciones de la memoria. Como recordamos aquellas cosas que nos interesan, hoy nos enfrentamos a varios discursos que se están disputando este derecho. Es así que surge la iconoclasia, básicamente en este caso se puede manifestar a través de la cabeza decapitada. Tenemos una crisis institucional en donde se cuestiona esta imagen del monumento instalado por aclamación popular, entendida de tal forma como la erección de monumentos dentro de la aprobación de la Cámara de Diputados o del Senado, según lo indica la actual ley de monumentos, la cual también está siendo debatida. Lo que nos lleva al antecedente histórico también de que la primera ley de monumentos nació casi al mismo tiempo que la Constitución de 1925. Esto tiene su razón de ser, provocado en estricto rigor por la necesidad de restaurar o resignificar también qué es lo que entendemos por institución. Y nos lleva obviamente a cuestionamientos acerca de qué es la identidad, qué es ser chileno, qué es habitar este territorio. Nos lleva al cuestionamiento del medio ambiente. ¿Qué hacemos hoy, por ejemplo, con los conflictos que existen al respecto del agua o al respecto de nuestros glaciares?
y nos lleva también al cuestionamiento sobre la propia perspectiva de qué es ser hoy una persona mestiza, que se puede ver, por ejemplo, en la necesidad de la comunidad, de la comuna de Saavedra, región, comuna con la mayor población mapuche, que está exigiendo el cambio del nombre de su comuna porque ese nombre está basado en Cornelio Saavedra, quien fue uno de los principales mandatados por el Estado de Chile para poder generar esta anexión después de los acuerdos generados con los pueblos mapuches durante el siglo XVIII. Lo que nos lleva a la lógica de anfitriones, colonos, inmigrantes del patrimonio. Y obviamente tenemos disensiones, conflictos, narraciones y usos diferentes del propio espacio. Nunca nadie se habría imaginado al momento de erigir la estatua del general Baquedano que hoy en día va a ser el centro de las mayores protestas dentro de la región metropolitana. O menos que se iba a cuestionar su figura antes que el genio artístico de Virginio Arias al momento de construirla. Siguiente, por favor. Pero obvio, aquí también surge la duda. ¿El arte imita la vida o la vida imita el arte? Bernardo Izarzún, a través de la exposición FUNA, presentada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en 2017, ya cuestionaba la imagen del discurso hegemónico generado por el Estado de Chile a través de sus monumentos públicos, a través de figuras descabezadas como la del propio general Baquedano, que es la que allí se ve, o la imagen de Alessandri, o de Diego Portales, que también ahí aparece. Lo cual también nos lleva a cuestionar desde cuándo nuestra necesidad de resignificar los espacios o de cuestionar nuestra historia está presente. Siguiente. Pero también nos enfrentamos a la pregunta, ¿cuál es el deber del Estado y de las instituciones para poder mediar en este proceso? Así como también, ¿cómo mediar cuando pasamos de la pandemia social, entendida como reunión del pueblo, que podemos ver graficado en esta primera imagen, tomada de la marcha del 8 de marzo de este año, versus una Plaza Baquedano, o Plaza Dignidad, o Plaza Italia, como prefiramos llamarla, vacía, provocado por el confinamiento social? Lo que nos lleva a la siguiente situación. Siguiente, por favor. Que es pensar cómo el arte, la memoria y el patrimonio se enfrentan a este distanciamiento social, siendo que el patrimonio como tal es entendido como soporte del cuerpo humano. Primero, nosotros generamos memorias. Las memorias generan experiencias, las cuales son en un primer momento inmateriales y luego se tornan materiales. Y de alguna forma la reflexión que plantea Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués, que ha estado muy de moda en los últimos tiempos en los debates culturales, nos lleva también a pensar de qué otra forma podríamos nosotros pensar en el diálogo y en la comunión que puede haber entre los distintos cuerpos humanos repartidos a lo largo del planeta. Siguiente. Es así, como en el caso de la lámina anterior, como en este caso, se genera el COVID Art Museum a través de la plataforma Instagram y nos lleva a pensar en de qué modo el contacto humano se va generando dentro de este proceso. Y en el mismo sentido, la historiadora del arte, Becca Duncan, nos plantea de que le parece maravilloso asistir a una reunión desde la ventana de la computadora. Nunca antes habíamos valorado este espacio virtual con este sentimiento tan material y de tanto afecto. Esta necesidad de intimidad que nos enfrenta a los propios hitos
de lo que significa una pandemia sanitaria. Porque al final en las puertas de nuestras casas, en el marco de la puerta tenemos tanto la invitación a entrar como la prohibición de aquello que queremos que no entre. Y enfrentamos de una manera distinta esta intimidad. En algunos espacios se aumentan los niveles de agresividad. Han aumentado los casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Pero por otro lado también nos lleva a revalorizar los espacios cotidianos, como en este trabajo que es del fotógrafo ruso Karman Verdi. Siguiente, por favor. O bien, en este otro caso que tiene que ver con las tradiciones de nuestros pueblos originarios o aquellas cosas que son comúnmente consideradas por el vulgo intelectual como artesanías. En este caso tenemos las tablillas del pueblo Sarwa, ubicado en la provincia de Ayacucho del Perú, quienes han acostumbrado desde tiempos preincaicos a desarrollar un sistema de comunicación que se basa en el dibujo, al menos en 3 planos o 3 escalas, que hoy en día se acompaña con un pequeño lema. Y eso ellos lo venden y lo vuelven objeto de arte. De hecho, hasta hace un par de años, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, había una exposición basada en estos trabajos, en estas tablillas Sarwa, los cuales fueron devueltos una vez que se cumplió el plazo de préstamo, y Perú inició un litigio al respecto porque estas tablillas incluían contenidos que para su memoria incómoda de los últimos 20, 30 años, eran bastante difíciles de mediar dentro del mundo de la cultura, porque vinculaban las memorias de lo que significó la lucha de este pueblo Sarwa contra el terrorismo de Sendero Luminoso y contra las justificadas causas de las reivindicaciones sociales. Algo muy similar con lo que sucede con la arpillera en el caso chileno. El problema está en que estas tablas, que eran ocupadas como comunicación para pueblos ágrafos, o sea que no tenían escritura, la información fue traspasada a mascarillas hechas con telas, que obviamente cumplen con todos los requisitos que hoy en día conocemos, para también de esta forma mantener viva esta tradición. Y eso es lo que podemos ver en la fotografía del costado. Siguiente, por favor. Pero también nos enfrentamos a un problema que hoy es incómodo porque nos lleva a reflexionar sobre la propia fragilidad de la vida, que es de qué forma mantenemos vivo el recuerdo de nuestros muertos. No solamente aquellos muertos que son directamente provocados por la pandemia, sino por todos aquellos a quienes no hemos podido despedir de la forma en que hemos querido. En este caso queda reflejado en esta portada del diario Globo de Brasil del 10 de mayo, que al cumplir los 10.000 fallecidos en Brasil decidieron dedicar su portada a todos ellos. Cosa que de alguna forma ayuda también a negociar esta memoria incómoda de una forma más institucional y nos ayuda también a vivir el luto de una manera diferente. De allí que haya considerado esta cita de Mario Benedetti pertinente. El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo, el olvido es un gran simulacro que nadie ni puede, aunque quiera, olvidar. Un gran simulacro repleto de fantasmas, esos romeros que peregrinarán por el olvido. Y de esta forma, también en Chile nos encontramos con iniciativas que van en esta misma línea, como es memorialcovid.cl. O bien, dentro de un ámbito más íntimo, el proyecto en el cual me encuentro en este momento, que es el colectivo Museo del Resguardo, que hoy recién lo lanzamos a través de la plataforma Instagram, y de alguna forma pretendemos a través de él llevar imágenes de lo cotidiano para poder acompañarnos hasta que nos podamos volver a encontrar. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Luis, por esta presentación, por mostrarnos, claro, todas las aristas. Porque nosotros habíamos hablado un poco sesiones anteriores de cómo el arte tiene lugar en la pandemia. También nos quedamos cortos nosotros en esto, en los nombres, en esta memoria incómoda que, que no decimos, que no decimos porque muchas veces también duele. Entonces, te damos las gracias también a Matías. Nosotros con Llanos habíamos planteado aquí un par de preguntas que nos gustaría conversar con ustedes, pero si nuestro público, los asistentes también quieren preguntar algo, pueden prender su micrófono, prender su cámara para vernos las caras también, que es muy interesante en este momento, y preguntar a los chicos. Yo voy a comenzar por preguntar a Luis, ya que tiene mucha relación con lo que nos estaba contando, como su visión, de qué manera influye el arte, la resignificación de la totalidad de las instituciones post-octubre 18. ¿A qué me refiero con la totalidad de las instituciones? Estoy hablando desde instituciones culturales, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, etc. ¿Qué opinas, Luis? Es una pregunta que tiene múltiples respuestas. Partiendo porque todas las instituciones hoy en día deben pensarse de tal forma de que el sentido de la democracia no se pierda de su foco. Desde el 18 de octubre en adelante hemos visto una gran necesidad de la ciudadanía de sentirse escuchada. Y esto obviamente a través del arte, a través de esta lógica que se generó también, de pasar del museo como errado al museo al aire libre, que estaba promovido entre otros por Cayo Sama, o bien puesto a través de los grandes stickers en los espacios públicos, nos lleva también a pensar desde el carácter valórico qué es lo que significa nuestra democracia. Y si es que la queremos resguardar, la queremos perfeccionar, la queremos cambiar completamente, y buscar de qué modo nuestra identidad o la identidad propia se ve unificada y se ve cohesionada por este proceso. A nivel general creo que eso podría de alguna forma redondear mi respuesta. Muchas gracias. La segunda pregunta que está acá, queríamos hacérsela a Matías, y tiene que ver con el cotidiano en el contexto de la pandemia. Y es cómo creen, o crees en este caso, que se redefine el habitar cotidiano en el contexto pandemia, pensando en la higiene, en la sociedad, en la compañía, y cómo cambia por la pandemia la concepción de lo interior y lo exterior. Es súper, he pensado como harto rato esta pregunta, yo la había leído antes, Katiuska me la había mandado antes, y es difícil como muchas veces cuestionarse las cosas antes de que terminen, como cuando estás en el proceso mismo, es difícil, de pronto estás como abrumado por la emoción y la vivencia misma, que es como difícil desglosar, pero claramente estamos en una situación súper patológica, por llamarlo de alguna manera, como que están como a pruebas absolutamente todas tus conductas, como todas tus herramientas vivenciales para mantener tu estabilidad como persona, no sé, no sé, pues en una semana estresante te juntáis el viernes en la noche con tal persona los martes, o sea, el fin de mes, ponte tú. Y eso te entrega algo que te permite funcionar, las conversaciones con esa persona
la vivencia misma te permiten hacer una continuidad en tu experiencia de vida, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y en este proceso que estamos todos enclaustrados, por decirlo de alguna manera, creo que nos permite redefinir, de buena o de mala manera, nos permite redefinir de alguna manera todo, como el espacio mismo, las relaciones humanas, las cargas de los objetos, las relaciones mismas con los objetos, en la necesidad también de este exterior o en la ausencia de este exterior que de alguna manera es como virtual en este momento, porque el exterior en sí como que hoy es un poco utópico, ¿no? Y además está muy sancionado, como lo muestran los canales nacionales, donde de alguna manera salir a la calle es exponerse a todo lo que atentaría contra tu salud física, económica y social, ¿cachai? Yo creo que así como lo planteó Luis en la pregunta anterior, está este como límite entre lo interior y lo exterior, muy como lo que explicaba con Kaiosama o con el arte o las manifestaciones artísticas de la gente, del pueblo en general, que salió a decir lo que nadie más que la calle pudo decir, digamos, como que en base a rayados, a pancartas, etc. Hoy día quizás ese conflicto entre lo privado y lo público también se ve grafiteado por las redes sociales también, como por memes o por otros ejercicios visuales en que nos permite evidenciar y poder llevar como a una tranquilidad y a una armonía este pesar de la experiencia pandémica un poco. Como, también como nuestro espacio privado se ve vulnerado, por decirlo de alguna manera, justamente con las redes sociales, donde se hizo como, es algo primordial ya, o sea, no, por decir algo, noticias que han salido de personas hablando por videollamada, como es esto mismo, de personas que se les ha olvidado que siguen con el micrófono y que van al baño y que siguen así, están filmados también. Como que hay una irrupción dentro de ese orden de espacios que para el humano es tan vital también como por salud mental, yo creo, ¿no? Como de una parte es el refugio y lo otro es como el exterior, que es donde yo quizás me defiendo un poco. ¿Y cómo se redefine el habitar? Yo creo que es una pregunta súper compleja, que es súper particular para cada persona, yo creo. Hay gente que está súper feliz con el confinamiento porque le encanta estar guardadito en invierno, por decirlo de alguna manera. Pero hay otras personas que sufren. Hay gente que tiene, no sé, claustrofóbica, no sé, hay como quizás un poco general mi respuesta, pero si lo puedo llevar como a las artes quizás, yo creo que este conflicto en sí es una tremenda herramienta y es una tremenda posibilidad primero, para sentir, y segundo, como para poder desglosar y poder llevar un poco el caos a una oración, como de poder generar, de poder poner en tensión conceptos que hoy en día, a pesar de que estamos todos súper lejos, estamos todos bajo una misma dominancia, por decirlo de alguna forma. Es interesante qué va a pasar después cuando termine esto, eso creo yo. Igual vamos a estar saturados, yo creo que va a ser un poco incómodo, pero sí, pues como posguerra, así como el arte posguerra, que van a surgir N cosas y nuestro lenguaje va a cambiar, está claro, sí, como un poco como lo que anticipaba el cine de los 80, del futurismo del cine, como demostrar a la gente como súper en su silla todo el día y con una cámara, o no sé, como, ¿cómo se llama? ¿Wall-E? ¿Vieron Wall-E? La película Wall-E, como cuando muestran a la gente que no está en la Tierra
y que muestran a unos seres humanos bastante como, ¿cómo puedo decirlo? Como inmóviles, como Inmóviles, muy, sí, como en el sedentarios. sedentarios, donde ya como que casi que no procrean, como que lamentablemente igual estamos llegando un poco a ese punto, como hoy en pandemia, ahora digamos como que siento que esas cosas afloraron mucho más, no sé, qué poder tiene el cine que después de, como los Simpsons, ¿no? Como, como que tienen esa... Visionario. Sí, sí. Eh, bueno, más allá de sea cómodo o incómodo, al final es la herramienta que tenemos también. Como que sin esto a lo mejor, bueno, estaríamos en otra cosa, pero eh, ahí el humano se lo hubiese reinventado va a ser otra cosa, para evolucionar. Pero sí, yo creo que va a ir como muy de la mano lo digital, el- en base a las artes y en base al entendimiento de las relaciones humanas en sí, como artistas que se han implantado nuevos sentidos, ponte tú, con tecnología en su cuerpo, como injertos, por Cyborg. ejemplo. Claro, exacto. Como que siento que esto, porque hoy Internet está dominando, entonces claramente que va a comenzar un poco como a modificarlo todo también. Claro. Muchas gracias, Matías. Gracias. Vamos a dejar nuestra grabación hasta acá, así que nos vamos a despedir para las personas que nos van a ver en YouTube. Y vamos a seguir conversando de esto fuera de cámara, digámoslo así. Entonces voy a detener.